Mis padres le vendieron la casa donde crecía mi hermana por una miseria, diciéndome que no la merecía porque no me preocupaba lo suficiente por mi familia. Tras años de distanciamiento, recompré la casa y la abandoné justo cuando más la necesitaba. Es curioso cómo los momentos que cambian la vida pueden empezar con algo tan mundano. En mi caso, fue una cena informal un martes por la noche en casa de mis padres, donde vi a mi madre, Catherine, mimar a los hijos de mi hermana, Freya, mientras yo, distraída, me daba un atracón de puré de patatas. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando mi padre, Jack, me miraba con una extraña mezcla de culpa y desafío, pero estaba demasiado ocupada pensando en un proyecto de trabajo que, según el agente inmobiliario, podríamos terminar a finales de mes. Freya lo mencionó sin darle importancia, y casi me atraganto con el agua. Sabía que mis padres habían hablado de mudarse a una casa más pequeña cuando fueran mayores, pero esta era la primera vez que oía hablar de planes concretos. ¡Qué buena noticia! Querida, Catherine sonrió radiante y extendió la mano para apretarla de Freya. ¡Qué maravilloso será verte a ti y a los niños en la vieja casa! Todos esos recuerdos. Dejé el tenedor lentamente, esperando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre de repente se interesó en ayudar a mi sobrina de 4 años a trinchar un pollo. Freya tuvo la gentileza de parecer un poco avergonzada, pero mi padre me sostuvo la mirada con la misma mirada extrañamente desafiante. Tu hermana va a comprar una casa, dijo rotundamente. Llevamos un tiempo hablando de ello. Soy asesor financiero. Sé exactamente cómo funcionan los precios de las propiedades en nuestra zona. Esta casa, la casa donde crecí, donde pasé incontables horas ayudando a mi padre durante la universidad, restaurando los pisos de madera originales y cambiando las ventanas viejas. Esa casa de verano de la universidad valía al menos $750,000 en el mercado actual. ¿Cuál es el precio de venta?, pregunté, intentando mantener la voz serena. Más silencio. $200,000, papá. Freya respondió en voz baja. Me están dando un descuento familiar. Fue como un puñetazo en el estómago. Un descuento familiar que no era un descuento. Era prácticamente un regalo, y a nadie se le ocurrió mencionarme, y mucho menos darme una oportunidad. ¿Acaso ibas a contármelo? Pregunté y miré alrededor de la mesa. Mi madre evitó mi mirada y entonces mi padre comenzó a adoptar ese tono de voz sermonador que usaba cuando creía ser particularmente sabio. Tu hermana tiene 3 hijos en los que pensar. Necesita espacio y continúa con una tradición familiar. Tú haces una pausa y eliges sus palabras. Te estás concentrando en otras cosas. Otras cosas. Cierto, porque decidí seguir mi carrera en lugar de formar una familia justo después de la universidad, porque a los 32 años. Seguía soltero y sin hijos, más interesado en construir mi cartera de inversiones que en cambiar pañales a pesar de que los había estado ayudando económicamente durante años. Estaban pagando mejoras en el hogar y facturas médicas que no podían cubrir con su pensión. Lo entiendo, dije en voz baja, y esas cosas diferentes me hacen menos merecedora de la igualdad de oportunidades. No seas tan dramática. Freya me interrumpió y subió a su hija menor a su regazo. ¿Estás bien? ¿Ganas dinero? No. Necesitas tanta ayuda como yo. Además, ya no estás nunca aquí. ¿Cuándo fue la última vez que viniste? No porque si mamá te convenció de hacer una cena familiar. Solo quería señalar que he estado ocupado construyendo algo y que no puedo dejar todo para una reunión familiar espontánea como ella podría. Quería recordarle que los he estado ayudando económicamente durante los últimos 5 años, mientras que Freya ha estado demasiado ocupada viviendo su vida familiar perfecta como para notar que nuestros padres están luchando. ¿Pero cuál es el punto? Catherine, dijo mi padre bruscamente cuando mi madre parecía que estaba a punto de decir algo. Cerró la boca y siguió mirando a los niños. Me puse de pie lentamente. Mi cena estaba casi intacta. Gracias por la cena. Mamá. Tengo que irme temprano. Tengo una reunión mañana, Isen. No seas así, Freya me llamó mientras me dirigía a la puerta. Son solo negocios. Asuntos familiares. Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos. A todos la mirada obstinada en el rostro de mi padre, la culpable de mi madre. La preocupación petulante de Freya y sus hijos ciegos a la tensión que los rodea. Tienes razón. Freya, es un negocio familiar y has dejado muy claro dónde estoy en esta familia. Conduje a casa esa noche con la cabeza entre las manos mi hermana, que hilaba por 200,000. Tenía hijos y yo no porque ella estaba orientada a la familia y yo no porque necesitaba ayuda y yo no. A ella no le importaba necesitar ayuda porque ella y su esposo habían estado viviendo juntos durante años dentro de mis posibilidades, mientras que yo era cuidadoso con mi dinero.
Pero cuando me mudé a mi complejo de apartamentos, una extraña calma descendió sobre mí. Soy asesor financiero. Sé cómo funciona el dinero, cómo funciona el mercado y, lo más importante, cómo funciona la gente cuando se trata de dinero. Freya siempre ha sido terrible con las finanzas, siempre viviendo de sueldo a sueldo, a pesar de los ingresos decentes de su esposo. 200,000 por una casa que costó casi 4 veces eso, incluso con sus ingresos combinados, que no deberían haber sido tantos. Abrí mi portátil y abrí mi software de modelado financiero. Hora de hacer números. Después de todo, querían convertir esto en un negocio familiar. Bueno, veamos cómo funciona realmente este negocio. ¿Quién hubiera pensado que centrarse en cosas diferentes podría ser una ventaja? Actualización. El tiempo tiene una forma curiosa de revelar cosas. Han pasado 2 años desde la cena donde descubrí que mis padres prácticamente le dieron nuestra casa familiar a mi hermana, Freya. 2 años de distanciamiento, de apariciones educadas pero breves en reuniones navideñas, de observar y esperar, de fingir que estaba bien con todo. No esperaba que la primera grieta apareciera en la cena de Pascua. Freya hablaba de las nuevas encimeras de granito que estaba instalando, y mi madre, Catherine, mencionó algo al respecto. El encanto de antaño de la casa formaba parte de su carácter. Bueno, ahora es mi casa, dijo Freya con una aspereza que nunca antes había oído. Supongo que puedo decidir qué hacer con ella. La expresión de mi madre valió la pena cada reunión familiar incómoda que había soportado. Era la primera vez que la veía comprender de verdad lo que significaba renunciar a una casa. Ya no tenía control sobre lo que le sucediera en los meses siguientes. Las grietas seguían creciendo. Mi marido, Jackson, llegaba tarde a las reuniones familiares, con un ligero olor a bourbon. Su foto familiar perfecta empezaba a mostrar signos de desgaste. Los niños parecían haberse calmado y ya no corrían de un lado a otro gritando de alegría. Mantuve la distancia como antes, pero tampoco me perdía nada. No estar orientada a la familia tenía sus ventajas. Nadie se dio cuenta cuando me quedé en segundo plano, observando y escuchando. La actitud orgullosa de Jack cuando Freo estaba cerca parecía cada vez más falsa. La sonrisa de mi madre se tensó cuando Freya habló de sus últimos planes de renovación, para arreglar otra parte de su historia. Entonces llegó el día en que mi madre me llamó entre lágrimas. Freya estaba construyendo una piscina. Sollozaba. El jardín de rosas de tu padre. Simplemente lo va a desenterrar. Escuché en silencio, recordando cómo papá había cuidado con cariño esas rosas durante 30 años. Este era su hogar ahora, mamá. Le recordé con dulzura. Esto es lo que querías. ¿Recuerdas? El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. 6 meses después, Jackson se mudó. Al parecer, su alcoholismo no era el único problema. También se había jugado sus ahorros. Freya intentó mantenerlo en secreto, pero los rumores corren por nuestra pequeña comunidad, sobre todo cuando trabajas en finanzas y tienes que estar atento. Había oído rumores sobre hipotecas que no se estaban pagando. Aún no había nada oficial, pero las señales estaban ahí. La vida perfecta de Freya se desmoronaba, hilo a hilo. Había sacado una segunda hipoteca para pagar todas esas reformas. Dependía de los ingresos de Jackson para cubrir los gastos. Ahora intentaba compaginar a sus 3 hijos, la cuota de una casa que apenas podía permitirse y el divorcio. Mis padres empezaron a visitarla cada vez con más frecuencia. Nunca se disculparon abiertamente por lo sucedido con la casa, pero podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Me veían trabajar en mi portátil, gestionando mi creciente cartera de inversiones, y casi podía oírlos pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. «Lo estás haciendo genial, hijo», dijo mi padre una noche mientras inspeccionaba mi oficina. El orgullo en su voz era nuevo y llegaba con 2 años de retraso. No respondí mucho a estas insinuaciones. Había aprendido a tener paciencia. Cada vez que Freya llamaba a nuestros padres para pedirles dinero, cada vez que se quejaba del coste de mantener una casa tan grande, yo me quedaba callado y veía cómo la casa que prácticamente había regalado se convertía en una carga para ella. Entonces, la semana pasada, sucedió. Estaba revisando algunos listados de propiedades cuando lo vi. Un aviso de intención de ejecución hipotecaria. Freya había trazado 4 pagos seguidos. Estaba bajo el agua con ambas hipotecas. Con un divorcio pendiente, no tenía forma de refinanciar su deuda. Cogí el teléfono y llamé a mi abogado antes de terminar de leer el mensaje. 2 años de espera para invertir sabiamente, para ahorrar mis recursos. Pronto daría sus frutos.
El banco estaría buscando una venta rápida para recuperar su inversión, y yo estaría lista. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Freya. ¿Podemos hablar? Se trata de casa. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, pensando en la cena familiar de hace 2 años, en los descuentos y la orientación familiar, en el karma, la paciencia y la estrategia a largo plazo. Por supuesto que respondí. Estoy libre mañana por la tarde. Última actualización. El café donde conocí a Freya era territorio neutral. Llegué temprano y la observé por la ventana mientras llegaba en la lujosa camioneta que probablemente ya no podía permitirse. Su bolso de diseñador estaba desgastado por los bordes, y su maquillaje cuidadosamente aplicado no ocultaba su cansancio. Gracias por la reunión, dijo, hundiéndose en el asiento frente a mí. Necesito tu ayuda. Di un sorbo a mi café lentamente, recordando sus palabras de hacía 2 años. ¿Negocios o asuntos familiares? Hizo una mueca. Casi estoy atrasada en mis pagos. Las deudas de juego de Jackson son peores de lo que pensaba y con el divorcio ella se quedó en silencio y se quedó mirando su erección intacta. El banco va a ejecutar la hipoteca. Es una pena, le pregunté en voz baja. ¿Qué estás buscando? Solo para mí, solo hasta que pueda refinanciar. Siempre has sido bueno con el dinero y sé que estás bien. Se inclinó sobre la mesa e intentó tomar mi mano. Me retiré un poco y ella dejó caer su mano. Por favor. Dicen a los niños, les encanta esta casa, nuestra casa familiar. Nuestra casa familiar, tuve que reírme de la parte donde obtuviste el descuento familiar porque estabas más orientado a la familia que yo, la parte donde desenterraste las rosas de papá e ignoraste las lágrimas de mamá. Esta casa familiar estaba equivocado, susurró. Todos estábamos equivocados. Eso es lo que quieres oír. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. El banco está vendiendo la casa. Ya aceptaron la oferta. Ella palideció. No puede, ni siquiera he tenido tiempo de mirar el papeleo. Dije ayer cuando abrí la carpeta. ¿Quieres ver quién es? Se la compró, sus manos temblaban mientras leía los periódicos. Puedo ver la comprensión en su rostro. Compraste nuestra casa. Compré una propiedad embargada a valor de mercado. Arreglé su único negocio. Pero mis hijos, ¿a dónde vamos? No puedes hacer eso. Tienes 30 días para desalojar la casa. Dije y deslicé un aviso de desalojo por la mesa. Comenzaría a empacar. Las siguientes semanas fueron un caos. Mis padres, por supuesto, se enteraron. Mi madre llamó llorando y rogándome que cambiara de opinión. Mi padre apareció en mi oficina lleno de ira moral por la lealtad familiar. Lo dejé despotricar. ¿Terminaste? Le pregunté cuando se le cansó el ánimo, porque tengo unos documentos interesantes que puedo mostrarte. Saqué los estados financieros que había recopilado durante los últimos 2 años, las deudas de juego, la segunda hipoteca, los extractos de las tarjetas de crédito que mostraban que Freya y Jack habían vivido por encima de sus posibilidades durante años. De todas formas, iba a perder la casa. Le expliqué con calma que al menos seguía siendo de la familia, pero no de la suya. El día que Freya se mudó, yo estaba en la entrada viendo el camión de la mudanza. Había vaciado la casa y se había llevado todo lo que pudo. Yo no puse los muebles, ni los